Most of us woke up to simple questions this morning. Coffee or tea? What should I wear? Can I sleep for 5 more minutes? These are the questions refugees dream of asking again one day. Instead, this morning, millions of families who fled war and violence ask themselves much darker questions. Will the bombs find us here? Will we ever see home again? How do I help my child cope with the horrors they've witnessed? UNHCR, the UN Refugee Agency, is there to answer these questions and more by rushing shelter, protection, food, and water to refugees. You can help. Donate, and within 72 hours, a family will receive the critical relief they need most. Help turn the dream of a normal morning into a reality, when they can once again choose between coffee or tea, instead of which direction to flee. Go to unrefugees.org/donation to rush your gift. Advertimos que el contenido de este programa puede resultar desagradable y herir la sensibilidad del espectador. Son los reyes del crimen. Temibles, famosos y letales. Le disparé a la cabeza un par de veces. Tenía que cortarle los testículos. Por entonces yo era un tipo frío. Durante décadas, la organización criminal conocida como mafia ha manchado el tejido social estadounidense. Compraban juzgados, sobornaban jueces, policías. Era una gran inversión. Pero ¿qué secretos hay tras el siniestro éxito de la mafia? Influye en la economía, en los negocios y en la sociedad civil. No se ve, pero existe. ¿Cuánto sabe el gobierno al respecto? La mafia tenía contactos en el gobierno federal, en la propia Casa Blanca. ¿Y cuánto va a revelarnos? Si hubiese un libro sobre los secretos de la mafia estadounidense, el autor estaría muerto. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo es conocida por unos cuantos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué puede contener? ¿Historias secretas? ¿Tapaderas secretas? ¿Relaciones secretas? ¿Existe de verdad el libro de los secretos? El libro de los secretos. La mafia. Juramentos secretos. Ciudad de Nueva York, 20 de enero de 2011. El fiscal general Eric Holder anuncia que el Departamento de Justicia y el FBI han asestado uno de los mayores golpes contra la mafia, deteniendo a 127 supuestos miembros de la organización criminal. This is one of the largest single-day operations against the mafia, both in terms of the number of defendants arrested and charged and the scope of the criminal activity. La operación de 2011 permitió detener a soldados, asociados y capos de las 5 familias de Nueva York de un solo plumazo. Cada uno de ellos tenía una operación delictiva en marcha. Por ejemplo, uno se dedicaba a la extorsión en la construcción, otro a los préstamos ilegales, y los detuvieron a todos el mismo día. Esas actividades empresariales ilegales tenían lugar en unas 26 ciudades diferentes. Y en concreto en Nueva York había 5 familias mafiosas. El FBI calculó que esos negocios generaron entre 50.000 y 90.000 millones de dólares en los pasados 60 o 75 años. Así que esas actividades ilegales eran muy lucrativas. El mejor ejemplo de la mafia en el siglo XXI es su participación en el mercado de la burbuja inmobiliaria. Vieron una oportunidad y participaron creando hipotecas falsas. Creaban agencias de corretaje que tramitaban las hipotecas. Como es sabido, la cosa no acabó bien para el resto de la población. Pero con la gran redada de 2011, ¿asestaron las autoridades el golpe mortal definitivo al crimen organizado? ¿Quedó muerta al fin la mafia estadounidense?
Lo que sí quedó claro es que esa gente sigue presente, no ha desaparecido. ¿Conoce la frase "los pobres siempre estarán con nosotros"? Pues la mafia siempre estará con nosotros. Todavía es peligrosa y muy letal. Actualmente el crimen organizado en Estados Unidos ha crecido para englobar facciones de la mafia rusa, las bandas asiáticas como la tríada china y la yakuza japonesa, y otras muchas organizaciones criminales nacionales y extranjeras. Pero para la mayoría, la mafia se asocia a la Cosa Nostra italiana, que todavía prospera gracias a su capacidad de adaptarse a los tiempos. Uno de los negocios en los que participaron fue la creación de páginas web pornográficas, a través de las que la gente les daba acceso a sus tarjetas de crédito, y ganaron mucho dinero de ese modo. Esa es la mejor prueba de su gran creatividad para lo ilegal. En cuanto sale algo nuevo, se preguntan, ¿cómo podemos obtener beneficio de esto? Según el FBI, la mafia estadounidense todavía tiene unos 3.000 miembros activos. E igual que los célebres mafiosos del pasado, las ganancias ilegales de la mafia moderna siguen teniendo un precio: sangre, balas y una enorme cantidad de cadáveres. Mataban por el poder, por venganza. Mataban a todo el que fuera un chivato o a un tío que se acostara con la mujer de un miembro de la familia. Y te mataban si desobedecías a tu jefe. Originaria de Sicilia, la mafia italiana, término que traducido significa hombre valiente, se rige por un código secreto denominado omertà. Según el código de la omertà, un hombre de honor nunca habla. Un hombre de verdad no se refugia en la ley. No habla de sus compañeros. Soluciona sus problemas él mismo. Se creía que la omertà era inviolable. Haces el juramento de no revelar ninguna información. Y también te dicen en ese mismo momento que esa asociación está por encima de tu mujer, de tus hijos, de cualquier otra cosa y para el resto de tu vida. La idea era muy sencilla. Se trata de un grupo de delincuentes que se unen y acuerdan no perjudicarse entre sí, sino actuar de forma bastante organizada, para maximizar el dinero que se meten en el bolsillo robando todo lo que pueden. Éramos una sociedad secreta. No hablábamos de lo que hacíamos, aunque se podía intuir, pero no se hablaba de ello. Soy un producto de mi entorno. Me crié en un barrio donde no había más que delincuentes y miembros del sindicato, del outfit. Y no conocí otra cosa mejor. Mi padre también fue un delincuente, así que fue lo que mamé. En mi barrio, si te unías a la mafia, conseguías el respeto que buscabas, tenías las mujeres que querías y el barrio estaba plagado de miembros. Te ofrecen ese sentido del honor, la camaradería que todo chico desea. En mi barrio, si estabas en la mafia eras alguien. Me gustaba aquella vida, estaba dispuesto a morir por ella. En el apogeo de su poder en la década de los años 30, 40 y 50, se dice que la mafia era más extensa y poderosa que la General Motors y la industria del acero estadounidense juntas. Pero ¿cómo logró un grupo de gángsteres italianos controlar, corromper y comprometer a la policía y a importantes políticos durante décadas? ¿Cuál era el secreto de su fuerza e influencia? Tenían dos recursos, el secreto y la violencia. La violencia era el lubricante, el combustible, era lo que hacía que la mafia fuese eficaz. Una vez me ordenaron ir a Florida para darle un escarmiento a un tío que se acostaba con la mujer de alguien. Me dijeron que le rebanara los testículos, o por lo menos que lo hirieran ellos. Así que fui allí y cumplí la orden. Por entonces yo era bastante frío. Siempre hubo violencia en la mafia. No era por el placer de hacer daño, sino porque así se castigaba a los que desobedecían órdenes o eran delatores. Las Vegas, Nevada, octubre de 1979. El exasesino Frank Culotta recibe orden de Tony Spilotro, su jefe, de matar a un delincuente local llamado Jerry Lisner.
que supuestamente era informador del FBI. Tony me dijo que quería muerto a aquel tío y le dije, no hay problema. Llamé a su puerta. Lisner abrió. Le pregunté si había alguien en casa y dijo que no. Y al darse la vuelta para entrar, saqué una pistola y le disparé a la cabeza. Un par de veces. Lo perseguí por la casa disparándole. Pero no conseguí matarlo. Me quedé sin balas. Y entonces empecé a estrangularlo. Pero se me rompió la cuerda. Entonces la puerta se abrió y vi a mi compañero, que traía más munición. Recargué la pistola y le vacié el cargador en la cara. Asesinatos a sangre fría. A menudo delante mismo de los agentes de la ley. Pero ¿cómo logró tanto poder la mafia estadounidense? ¿Y cómo lograban salir impunes de los asesinatos? Alianzas secretas. Durante décadas, el cine de Hollywood y los medios a menudo han retratado a los mafiosos más como celebridades que como asesinos despiadados. ¿Pero es ese un retrato exacto? ¿O una mentira peligrosa? Mis padres soltaban citas de El Padrino sin parar. Todos aspiraban a ser como la familia Corleone. Y creo que ocurría lo mismo en las familias que mandaban por entonces. Adoptaron alguna de las costumbres de la película, como la de besar el anillo. Se convirtieron en mito. El Padrino quizás favoreció el reclutamiento de algunos jóvenes, pero no creo que muchos de ellos quisieran hacer el trabajo sucio que implica el oficio. Todo es muy violento. El Padrino dio lugar a la imagen del gángster como antihéroe. Lo retrata como una especie de senadores italianos que toman decisiones hasta cierto punto justificadas porque los mafiosos solo matan a mafiosos. Pero es todo mentira. Esa gente le roba a todo el mundo. En el cine, cuando veo que le disparan a alguien o lo matan, no lo veo como algo veraz. La realidad es mucho más terrible. Mi padre estaba en la mafia. Fue a la cárcel por matar a una persona, pero había matado a más. En la vida real te afecta psicológicamente y eso no se ve en el cine. Cuando tratas con verdaderos mafiosos, acabas viendo que ese mundo no tiene nada de romántico. Tratas con gente que se aprovecha de los débiles. Pero ¿de dónde sale esa idea romántica de la mafia? ¿Es solo una interpretación errónea de la verdad? ¿O tiene algún origen secreto que quizás se remonta incluso al inicio de la mafia en Estados Unidos? A principios del siglo XX, cuando los emigrantes italianos llegan por millares a su patria de acogida, la mafia propaga sus métodos delictivos por la ciudad de Nueva York. Del pueblo siciliano de Corleone llega Giuseppe Morello, el viejo zorro, el primer don de la ciudad. Él y su banda montan un negocio de extorsión conocido como la mano negra. Si te deslizaban un papel por debajo de la puerta con una mano impresa, era de la mano negra y ya tenías problemas. Era una red de extorsión. Esos delincuentes se aprovechaban de sus propios paisanos. Los que se enfrentaban a la banda acababan en la fábrica de asesinatos de Morello, en la calle 108. Sus cadáveres los colgaban o quemaban, y luego los sacaban en barriles de madera. Era un siniestro ejemplo de lo que se avecinaba. El 16 de enero de 1919,
la Constitución de los Estados Unidos se enmienda para incluir que la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas queda prohibida. Para la mafia, es el catalizador de lo que se convertirá en el mayor negocio ilegal de todos los tiempos: el contrabando de alcohol. La prohibición les dio la oportunidad de ganar millones de dólares. Cuando se promulga la ley seca, esos hombres acostumbrados a quebrantar la ley ven una estupenda oportunidad a su alcance. Pueden controlar ese negocio prohibido. Una de las mayores industrias, el comercio del alcohol, ahora es ilegal. El contrabando de alcohol permitió que el crimen organizado ganase de la noche a la mañana más de 100 millones de dólares. El que la mafia proporcionase ilegalmente algo que la mayoría de los estadounidenses creía que no debería haberse prohibido, solo aumentó su fama de Robin Hoods modernos. Por tanto, ¿qué más daba que también se dedicaran a los préstamos ilegales y a la prostitución? Mientras el alcohol fluyó, los estadounidenses adoraron a los contrabandistas. Y quizás el más querido de todos, al menos entre sus adeptos, era un matón de Brooklyn con la cara marcada, llamado Alfonso Capone. Al Capone era un matón. Y era un tío duro, era muy violento. Y con el tiempo, acabó eclipsando a los jefes para los que trabajaba. A veces pegándoles un tiro. Siempre decía que se consigue más con una pistola y una sonrisa que con solo una sonrisa. A los 26 años, Al Capone tenía unos 1000 empleados. Entre ellos, irlandeses, polacos, griegos y judíos. Armados con un subfusil militar retirado, el Tommy Gun, Capone y su banda lucharon por el control de Chicago. Eliminaron sin piedad a sus rivales. Digámoslo sin rodeos. Mataban a sus competidores. Cuando alguien no colaboraba, lo eliminaban. El Tommy Gun era perfecto para los gángsteres. Disparaba unas 700 balas por minuto. No era necesario ser un buen tirador para acertar con ella. Hubo centenares de asesinatos entre bandas durante los años 20 en Chicago, pero ni un solo gángster fue condenado por ello. Ni una condena por asesinato. ¿Pero por qué? ¿Es posible que las autoridades tolerasen a Capone y su negocio ilegal? ¿O había algún motivo más secreto? Una de las cosas más inteligentes que hizo Capone fue reinvertir sus ganancias. ¿Y en qué lo hizo? En comprar agentes de policía. Entonces ganaban tanto como un lacero de perros. Así que darles $20 adicionales cada semana ya era mucho. Era un seguro y funcionaba. Al Capone tenía departamentos de policía enteros y gobiernos locales en el bolsillo. Se apoderaron del sistema. Lo compraron. Compraron políticos, tribunales, jueces, abogados, a la policía. Y era una gran inversión. ¿Hicieron los sobornos también que los medios trataran con guante de seda a la mafia durante los años 20 y principios de los 30? ¿Y ayuda eso a entender el origen de la glamorización hollywoodiense de los mafiosos y su estilo de vida? Una cosa sí es cierta. El único delito grave por el que lograron condenar a Capone fue el de evasión de impuestos. Y pese a su historial delictivo, el hombre conocido como Scarface solo estuvo 7 años en la cárcel. Murió 8 años después de un ataque cardíaco en su casa a los 40 años. Pero Capone dejó tras él un legado y una organización que servirían como modelo empresarial para la mafia en todos los Estados Unidos. Y ahí es donde nació de verdad la mafia estadounidense tal como la conocemos en el siglo XX.
Entra en negocios como la prostitución, el juego, la lotería ilegal, las carreras de caballos. Se introduce en Hollywood y se apodera del negocio de los cines y de los sindicatos. ¿Es cierto que los políticos y policías corruptos protegieron a los mafiosos del alcance de la justicia? Y si así fue, ¿durante cuánto tiempo? ¿Se acabó el dinero de los sobornos? ¿O hubo algún motivo secreto para que la mafia al fin acabara ante la justicia? Las venganzas secretas. Las Vegas, Nevada. Hoy, los famosos hoteles y casinos de la ciudad atraen a unos 40 millones de visitantes al año y obtienen unos 9.000 millones de dólares de ganancias con el juego. Antaño, la joya de la corona del imperio delictivo de la mafia, Las Vegas se levantó en el desierto de Nevada para convertirse en orgulloso, aunque vulgar, monumento de la antigua gloria de los gánsteres. La mafia siempre acudía allí donde había dinero. El juego y todo lo que llevaba aparejado les resultaba muy atractivo. Porque no solo se gana dinero amañando el juego, lo cual hicieron durante años y se repartían las ganancias, pero aparte de eso, quien juega también tiende a participar en otras actividades que pueden ser ilícitas. Y eso favorece el negocio. Con dinero para construir los casinos, proporcionado por el líder sindicalista Jimmy Hoffa, sacado del fondo de pensiones del sindicato de camioneros, la mafia empezó a trabajar en la famosa Franja de Las Vegas. El jefe de Cleveland, Moe Dalitz, construyó el Desert Inn. Frank Costello, de Nueva York, tenía el Tropicana. Longy Swillman, de Nueva Jersey, poseía el Sands. Frank Nitti, de la mafia de Chicago, tenía el Riviera. Y el cerebro de la organización no era otro que Meyer Lansky, que dirigía el Flamingo y el Thunderbird. El abuelo era el rey del chanchullo. Retiraba muy deprisa de las mesas el dinero que no se contabilizaba, se dividía y se llevaba donde era necesario para poder blanquearlo. Enormes cantidades de dinero. Una parte iba para el gobierno, pero no era mucho. Pero ¿cómo es posible que una banda criminal, construida con sangre y balas, lograse dirigir en secreto no solo una industria, sino prácticamente toda una ciudad estadounidense? ¿Por qué permitió la policía que la mafia prosperase en Las Vegas? ¿Y por qué el director del FBI, Edgar Hoover, menospreció la influencia de la mafia? ¿Hubo, tal como algunos dicen, algún oscuro secreto tras la reticencia de Hoover a perseguir a la mafia? Gambling, vice, political corruption, and organized crime. The fundamental solution lies in aroused and awakened citizens. ¿Es posible que el hombre que, según los rumores, tenía expedientes secretos sobre personas poderosas estuviese comprado por la mafia? ¿O usarían su supuesta adicción al juego y su rumoreada homosexualidad para chantajearlo? No sabíamos si Hoover era gay o no, pero sí que le encantaba apostar a los caballos. Y según decían, la mafia amañaba las carreras. Le enviaban información a Walter Winchell, y este le daba a Hoover el nombre del caballo al que apostar. Es posible que el hombre que, además de crear el FBI, y también atrapar a algunos de los delincuentes más buscados de Estados Unidos, estuviese comprometido por ganar una apuesta o dos. ¿O es que, tal como algunos insinúan, recibió presiones de alguna autoridad por encima de él? Pero si así fue, ¿de quién? Hoover sabía que la mafia existía, y el FBI también lo sabía. No quiso luchar contra el crimen organizado porque eso implicaría perseguir a políticos. Y la mafia tenía contactos en el gobierno federal, en la propia Casa Blanca. En 1950, cuando dos mafiosos fueron tiroteados en la sede de los demócratas de Kansas City, Missouri, el estado natal del entonces presidente Harry Truman, la relación secreta de la mafia con políticos salió en toda la prensa. El gobierno federal ya no pudo hacer la vista gorda con la mafia ni con sus conexiones políticas encubiertas. A continuación, hubo varias visitas del Senado e investigaciones.
Investigaciones que llevaron a un enfrentamiento televisivo entre el líder sindicalista Jimmy Hoffa y el futuro fiscal general Robert Kennedy. Bobby se enfrentó a muchos de los grandes mafiosos de la época. El que más se recuerda es Jimmy Hoffa. Se pelearon como colegiales. Se sostenían la mirada largo rato. Luego Hoffa acababa por pestañear. Y eso enfurecía a Bobby. Durante los descansos de la vista, tapaba el micrófono y maldecía a los mafiosos. Lo tomó como una cruzada personal. Cuando lo nombraron fiscal general, dirigió una campaña contra la mafia en Estados Unidos. Finalmente, en 1964, la campaña de Bobby Kennedy para atrapar a Hoffa terminó con Hoffa condenado y sentenciado a 8 años por sobornar a un jurado. Durante la investigación, Bobby también logró que al jefe mafioso de Nueva Orleans, Carlos Marcello, lo deportaran a Guatemala. Marcello después volvió a los Estados Unidos y volvió lleno de odio contra Bobby Kennedy. Y dijo: si le cortas el rabo a un perro, aún puede morderte, pero si le cortas la cabeza, ya no puede hacerte daño. We can start to work together. We are a great country, a selfish country, and a compassionate country. And I intend to make that my basis for running in over the period of time. El 6 de junio de 1968, a Robert Kennedy lo asesinaron de un tiro mientras pasaba por la cocina del Hotel Ambassador, tras dar un discurso en Los Ángeles. Buscaba que su partido apoyase su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Pero hay quien dice que el asesinato no fue obra de un solo hombre, sino que fue planeado por la mafia. Una venganza por los años que Kennedy los había perseguido. Con la violenta muerte de Bobby Kennedy, parecía que la guerra contra el crimen organizado se había perdido. La década de los 70 sería una nueva época de poder y prosperidad para la mafia, y el estreno de la película El Padrino en 1972 le daría a la mafia un estatus casi mítico en la cultura popular estadounidense. Pasaron muchas cosas en ese mismo periodo. Edgar Hoover murió y se estrenó El Padrino. Todo eso pasó por entonces y la mafia estaba dando un gran cambio en la primavera del 72. En gran parte, el gobierno federal había mostrado poca destreza o voluntad de poner coto a la mafia y sus actividades ilegales, que ahora incluían el porno duro y el narcotráfico. Eso fue hasta que el gobierno tuvo a su disposición una herramienta poderosa. Algo con un nombre sencillo e irónicamente étnico: la Ley Rico. El don de teflón. La ley contra las organizaciones corruptas o influidas por extorsionistas, conocida como Ley Rico, permitía por primera vez que el gobierno federal procesara a los hombres que ordenaban ejecutar los delitos de la mafia. A grandes rasgos, gracias a esa ley, si un jefe mafioso ordenaba un asesinato, aunque no lo cometiese él mismo, podía ser procesado. Y antes de la Ley Rico no era posible. Con la Ley Rico no tenías mucho que hacer. Podían detenerte por escupir en la acera y condenarte a 15 años por asociación delictiva. La ley llegó en el mejor momento, porque durante ese periodo la mafia estaba ganando más envergadura y aún más poder. ¿Pero había algún secreto para su éxito? La mafia empezó a dedicarse al control de los sindicatos. El ejemplo más obvio en Nueva York es el de la construcción. Fueron tras el mercado de pescado, tras el distrito de envasado de carne. Entonces fue cuando la mafia despegó. Y la idea era muy sencilla. Controlaban el sindicato y después podían ganar millones con él. El incesante éxito y crecimiento de los negocios de la mafia le abrieron la puerta al más famoso gángster de la era moderna, John Gotti.
El reinado de John Gotti fue como la frontera entre la vieja escuela y el viejo mundo y la escuela moderna y el nuevo mundo. John Gotti era único porque tenía un pie en cada mundo. Creía en la omertad, en la muerte antes que el deshonor. Tenía atractivo, un aura. Era muy carismático. Sería capaz de venderles helados incluso a los esquimales. Era muy ingenioso y listo. Era un encantador de serpientes. Podía convencerte de cualquier cosa. Ciudad de Nueva York, 22 de mayo de 1973. John Gotti, acompañado por dos matones de la mafia Gambino, entraron en el Snoopy's Bar and Grill de Staten Island. Dentro estaba el mafioso irlandés James McBradney, que creían que había asesinado al sobrino del jefe mafioso Carlo Gambino. Gotti y los suyos entraron en el Snoopy's y lo mataron a tiros allí mismo. Todo cambió cuando mató a ese hombre. Entonces toda la mafia supo quién era John Gotti. Gotti fue arrestado y procesado por el asesinato de McBradney. Pero gracias a un hábil abogado de la mafia, Roy Cohn, conseguir que declarasen culpable a John Gotti resultó difícil. Llegó Roy Cohn y le dijo: te consigo un trato, no te preocupes. Cumplirás 2 años y asunto arreglado. John salió tras 2 años convertido en un héroe. Todos lo adoraban. Consiguió lo que quería, que era visibilidad y fama, y salió en la portada de la revista Time. Al evitar la condena, Gotti se ganó lo único de lo que no se libraría: el apodo de Don de Teflón. Pero la creciente fama y arrogancia de Gotti también atraerían la atención de un abogado italoamericano decidido a hacerse un hombre derrotando a la mafia: Rudolph Giuliani. This is a great day for law enforcement, but this is a bad day, probably the worst for the mafia. Y a su lado estaba otro abogado joven y hábil, destinado a llegar muy alto: Michael Chertoff. To these people that they cannot be above the law and that they will be brought to justice and they will be convicted. La idea de Giuliani era que si puedes ir tras una familia, puedes ir tras la junta directiva de todas las familias. Y eso era la comisión, en esencia el órgano regidor de la mafia. Así que si lograbas procesar a ese grupo, de un plumazo podías acabar con los líderes de 4 o 5 de las familias. Cuando arrestas a los miembros de bajo nivel de la mafia, la organización no sufre demasiado. Pero si arrestas a los altos jerarcas y los metes en la cárcel durante mucho tiempo, consigues desestabilizar la organización de la familia. Es como si le cortaras la cabeza. La ley Rico, junto con el permiso judicial para grabar las conversaciones de los sospechosos, al fin dio a los agentes de la ley las armas necesarias para acabar con la mafia. Pusimos escuchas en restaurantes, en clubes sociales. Una escucha se instaló en un automóvil Jaguar que usaba la familia Lucchese. Y además de eso, teníamos miles de fotografías y vídeos de vigilancia. En total, 11 jefes mafiosos fueron procesados y condenados en la causa contra la comisión. Pero por obra de John Gotti, uno de los grandes jefes no llegó al juicio. 16 de diciembre de 1985. 6 sicarios, todos vestidos con gabardina blanca, esperan delante del Sparks Steakhouse de Manhattan a que llegue el jefe mafioso Paul Castellano. Lo cogieron totalmente por sorpresa. Lo mataron en el Sparks y luego Gotti se convirtió en el jefe. John Carnilla, que era amigo mío, fue en realidad quien le disparó en la cabeza a Castellano. El audaz y sangriento acto de Gotti sellaría su destino. Ahora era el jefe indiscutible del crimen organizado en Nueva York. Y también pasó a estar más vigilado que nunca. Gotti empezó a dárselas de hombre de mundo. Se hizo muy visible. Y al hacerlo, llamó mucho la atención. Le oímos hablar de ello en una conversación. La audacia y la imprudencia pueden ir de la mano.
Si estás implicado en el crimen organizado y llegas a uno de los puestos de mando, eres un objetivo claro. El gobierno irá a por ti con todas las armas legales que haya para investigarte y procesarte. Giuliani no tardó en tener suficientes pruebas contra Gotti y sus socios mafiosos para encerrarlos de por vida. Enfrentado a la posibilidad de pasar el resto de la vida en la cárcel, la mano derecha de Gotti, Sammy Gravano, alias El Toro, accedió a cooperar con la fiscalía. A cambio de acceder al programa de protección de testigos, el sotocapo quebrantó el código mafioso antaño inviolable de la omertà y reveló los secretos de Gotti. Fui uno de los primeros en enterarme de que Sammy Gravano iba a colaborar. Y dije, es imposible que ese tío hable. Gracias al testimonio de Gravano, a John Gotti lo declararon culpable de 13 cargos de asesinato y de varios delitos más. En abril de 1992 lo condenaron a cadena perpetua sin condicional. Murió en la cárcel 10 años después. La mafia recibió un golpe mortal del que muchos creyeron que nunca se recuperaría. Chanchullos secretos. Tras la muerte de John Gotti, ¿sigue habiendo mafia en los Estados Unidos? Si hubiese un libro de los secretos, el capítulo sobre la mafia contaría que hay un mundo clandestino entre bambalinas que la gente no puede ver y que influye en la economía, en los negocios y en la vida de la sociedad civil. No se ve, pero existe. Y ahora el crimen organizado se dedica al fraude bursátil y al cibercrimen. Ha evolucionado, así que las tácticas legales también deben hacerlo. La mafia del siglo XXI está metida en sectores donde nunca nos la habríamos imaginado. Por ejemplo, en Wall Street. Participan mucho en el llamado pump and dump, o inflar y tirar. Es una estafa basada en el montaje de una empresa ficticia. Consiguen que la gente invierta en ella, después venden las acciones, dejando a los que invirtieron en la empresa con la cartera vacía. Para asegurarse de que los inversores no venderían sus acciones antes de tiempo, la mafia los obligaba a cumplir un detalle crítico de su plan: la cláusula de no venta. Si alguien intentaba vender las acciones, lo convencían de que no lo hiciese, lo metían en un despacho, le daban una paliza y así el tipo veía que vender era mala idea. Los organizadores de la estafa eran poseedores de información privilegiada de Wall Street. Y los matones para que los estafados cumpliesen los proporcionaba uno de los soldados de la familia Bonanno, Robert Lina. En laburbuja.com del año 2000, la familia Bonanno participó en una estafa de ese tipo, en la que creaban empresas web ficticias. Mi favorita era Spaceplex, que tal como la pintaban era la próxima Disneylandia. Crearon esa empresa ficticia y luego la presentaron como una oferta pública inicial. A los informadores de la mafia les daban acciones gratis y entonces aumentaban de valor. Todo el mundo compra acciones de la empresa. El precio se dispara. Y entonces los que saben que todo es ficticio venden todos los valores que tienen y la cotización de la empresa se hunde. La familia Bonanno siguió con la estafa durante 4 años, hasta que el FBI la descubrió y le puso fin. Además de Wall Street, Hollywood es otro campo en el punto de mira de la mafia desde hace algún tiempo. La mafia siempre va a donde hay dinero. Y hubo un periodo en el que Hollywood estuvo abierto a la mafia, y esta vio oportunidades para obtener ganancias. Codearse con los ricos y famosos siempre ha sido el gran sueño de los mafiosos desde que se vertió la primera losa de cemento ante el teatro chino de Grauman. El que los cines y sus puestos de venta pudieran ser una fuente de ganancias rápidas y no rastreables era otro gran atractivo. A cambio, Hollywood siempre ha sacado tajada de las películas y series televisivas sobre mafiosos, como la serie de la HBO Los Soprano, basada en la familia mafiosa de Nueva Jersey de los de Cavalcante.
Hay detalles muy concretos que aparecen en Los Soprano, sacados directamente de la familia de Cavalcante. Igual que el televisivo Tony Soprano, el auténtico jefe mafioso de Nueva Jersey, Vinnie Palermo, regentaba un club de striptease. Se llamaba Wiggles. Se llevaba las ganancias del club y una parte del dinero que los clientes les daban a las chicas. Mi parte favorita del asunto es que en determinado momento el FBI grabó las conversaciones de la familia de Cavalcante y algunos de sus miembros empezaron a hablar sobre Los Soprano e identificaron a personas concretas de la familia retratadas en la serie. ¿Puede decirse que la mafia estadounidense aún sigue viva y coleando? Según los expertos, desde luego que sí. Pero como el propio país, se ha adaptado, ha cambiado y se ha hecho más difícil de detectar. También se ha vuelto menos italiana y tiene más diversidad étnica, sobre todo ahora que han llegado inmigrantes de otras nacionalidades y compiten por el territorio. La mafia rusa era muy sanguinaria, brutal y violenta. Algunas de las organizaciones delictivas asiáticas eran muy sanguinarias y violentas. Y ahora hay grupos transnacionales de Centroamérica, donde algunos de los cárteles de la droga se han vuelto tan poderosos como la Cosa Nostra hace 30 o 40 años. Por tanto, el problema puede cambiar de cara, pero la amenaza que encierra aún existe. ¿Ha entrado en declive la mafia estadounidense? ¿O es que los nuevos métodos de investigación y las nuevas leyes han logrado extirpar y destruir su organización delictiva? Es probable que no, porque la mejor arma de la mafia no es una pistola o un cuchillo, no es la violencia o el asesinato, sino el secretismo. El secretismo por encima de todo. Y solo cuando todos sus secretos salgan a la luz, se acabará el poder de la mafia. Para siempre.